Segundo de Pedro capítulo 2. Y en el capítulo 1, mientras vayan buscando, como ustedes saben que venimos predicando, Pedro desde el versículo 3 de capítulo 1 describe cómo es un hijo de Dios, cómo es un hijo verdadero. Describe su carácter, los atributos de un nacido de nuevo, y nos explica que es Dios mediante el conocimiento de Cristo quien nos ha dado su divino poder, todo lo necesario para poder vivir vidas piadosas, apartadas, santificadas y para llegar a la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo. Eso es capítulo 1, versículo 3 y 4. Y luego pues nos habla de esos atributos, de la virtud, nos habla del dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor, entre otras cualidades de un hijo verdadero. Y nos exhorta a procurar con diligencia estos atributos en nuestra vida, con el propósito de que no nos quedemos sin fruto en nuestra vida cristiana, y también para probar que somos verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que venimos aprendiendo en el versículos 3 al 10 ahí en capítulo 1. Pero aquí en capítulo 2, como entramos la semana pasada, vemos todo lo opuesto en cuanto a los falsos maestros. Pedro describe a unos lobos rapaces, engañadores, unos hombres malvados, perdidos, enemigos de la cruz, cuya conducta es todo lo contrario a su descripción de los verdaderos hijos en capítulo 1. Y como vimos la semana pasada, ellos entran encubiertamente entre la iglesia para introducir sus herejías. Y su testimonio no solamente es la enseñanza, es junto con su testimonio daña y mancha, lastima, incluso blasfema en el nombre de Cristo entre el pueblo y también afuera. Y hablamos de su pecado, de su pecado de negar el señorío de Jesucristo en sus vidas, porque quieren practicar su pecado, ¿sí? Quieren practicar ese pecado. ¿Y cuál es su motivación? Su motivación era la lujuria y la avaricia, ¿sí? Eran personas motivadas por los deseos sexuales y los deseos de la carne, y luego por la avaricia. Y entramos un poquito en la condenación, porque en versículo 1 de capítulo 2 dice: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y en versículo 3 dice: ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Pedro no se detiene ahí, hermanos. Él, de hecho, ahora en el pasaje que vamos a ver, pues él no guarda nada, hermanos. Él no detiene nada. Él no deja nada a la imaginación en cuanto a los falsos maestros y el juicio de ellos. Y la verdad es una reprimenda como ninguna otra en la Escritura, pues a lo mejor menos lo que Cristo pues le da a los fariseos en Mateo 23, y también Judas también en el libro de Judas, y vamos a estar viendo Judas hoy. También habla mucho en contra de los falsos, pero es una reprimenda severa. Y lo que vamos a ver ahora, desde el versículo 4 al versículo 16, vamos a ver que Pedro presenta 3 ilustraciones del Antiguo Testamento acerca de la condenación, y luego él entra otra vez en esta reprimenda, y luego los compara con otro ejemplo de un profeta falso en el Antiguo Testamento. Entonces lo que vamos a ver son 4 ejemplos o 4 ilustraciones del Antiguo Testamento. Pero entrando aquí en versículo 4, dice aquí:
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mire, como mencioné la semana pasada, el hecho de que Dios en su naturaleza es un Dios verdadero, es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que no miente. Por eso Él garantiza de que algún día va a juzgar a esos falsos profetas, los mentirosos, los engañadores. Es seguro, es un hecho. Por eso aquí viene un porqué. Porque venimos de versículo 3 donde dice: la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles. ¿De qué se refiere esto? ¿Qué es lo que hicieron los ángeles? Vamos a Judas 6 y vamos a ver rápidamente, porque algunos pues ya sabemos lo que sucedió, porque ya habíamos predicado acerca de eso, y les voy a explicar cuándo y cómo. Pero ¿qué es lo que hicieron? En Judas, versículo 6, él dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Habían algunos ángeles que dice aquí que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y dice que Dios pecaron desde este momento, dice que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuándo sucedió eso? Porque eso no es cuando los ángeles cayeron antes de que pecó Adán. Antes de que pecaron Adán y Eva. Eso no se refiere a este momento. Vamos a 1 de Pedro, porque ya saben dónde voy los que estuvieron cuando predicamos 1 de Pedro. 1 de Pedro 3, versículo 19 y 20. ¿Cuándo sucedió eso? Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando de Cristo después de su muerte. Dice que Él fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Estos ángeles caídos que habían pecado, que Dios está guardando para algún día de juicio. ¿Y cuándo es lo que sucedió? En versículo 20. Los que en otro tiempo, los ángeles caídos, que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Sí? Estamos hablando de los días de Noé. Y para los que no estuvieron con nosotros, no vamos a tomar tiempo para hablar de eso en ese momento, porque realmente no es el enfoque del pasaje aquí. Pero pueden volver a escuchar la predicación por YouTube, ahí en la página de Iglesia Bíblica Zacatecas. Pueden buscar la predicación de 1 de Pedro 3, versículos 19 y 20. Y ahí explicamos cuál es la caída de esos ángeles, qué es lo que hicieron, y lo encontramos en Génesis capítulo 6. No vamos a ver eso, pero se trata de un pecado de fornicación, un pecado sexual, un pecado igual de la manera de los mismos falsos maestros. Entonces, lo que Pedro quiere decir aquí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, con esa primera ilustración, él quiere decir: si Dios no perdonó a estos ángeles tan malvados, de ninguna manera va a perdonar a los falsos maestros. ¿Sí? Él está usando ese evento como un ejemplo para decir: los ángeles que son pues mayores de los hombres en poder, si ellos tienen un juicio algún día, que están esperando este juicio, dice que a los falsos maestros también Dios va a condenarlos, va a destruirlos algún día, va a juzgarlos algún día. Y Él no se detiene ahí. Él dice: sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. De la misma manera, pues los falsos maestros van a recibir su condenación algún día. Y vamos a seguir viendo versículo 5. Y también, si no perdonó al mundo antiguo,
Entonces, ¿de qué se refiere esa condenación? Estamos hablando del mundo antiguo en Génesis 6. Todos sabemos la historia, pero vamos a ver rápido a Génesis 6. Estamos hablando del diluvio. Cuando Dios trae un diluvio sobre toda la tierra, sobre todo el mundo, y Él mata a toda la gente en el mundo menos a 8 personas. Y en Génesis capítulo 6, ¿por qué lo hace? ¿Por qué destruye Dios el mundo? Capítulo 6 de Génesis, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y sabemos la historia de ahí, que Noé pues empieza a construir el arca, y pasa 120 años predicando a la gente mientras construía el arca. Y en capítulo 7, versículo 21, después de mandar el diluvio y después de matar a toda la gente, versículo 21 del capítulo 6 dice: y murió toda la carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hermanos, sabemos esa historia de esa destrucción del mundo. ¿Por qué? Por el pecado de fornicación, de avaricia. Todos los pecados que estamos viendo en los falsos maestros estaban en la gente del mundo antiguo, cuando todos sus pensamientos eran hacia la maldad. Y vimos la semana pasada que desde el corazón del falso maestro pues sale la maldición, la maldad de él, perdón. Entonces aquí estamos viendo que la misma fornicación, los mismos pecados estaban practicando el mundo antiguo. Y entonces Pedro, cuando él menciona, volvemos a 2 de Pedro, cuando él menciona a esas personas, a esos falsos maestros, él usa esta ilustración pues tan clara para nosotros, porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, ¿sí? No perdonó al mundo antiguo, ¿qué es lo que hizo? Lo destruyó. De la misma manera, esos falsos algún día pues van a ser destruidos. Y Dios solamente guardó a Noé y a su familia, 8 personas. Y en un momento vamos a ver eso. Pero miren versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mire, es la tercera ilustración aquí, que Dios condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y ustedes a lo mejor saben también la historia. Vamos a Judas 7, porque Judas también menciona las ciudades. Y luego vamos a volver a Génesis para ver en el contexto. Pero Judas capítulo, un capítulo nada más, versículo 7. Hablando de los falsos también, él dice: y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, cuando él dice que aquellos, está refiriéndose a los ángeles caídos que él había mencionado en versículo 6, dice que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
de la misma manera que Dios castigó a Sodoma y Gomorra, en la misma manera que Él va a castigar a los ángeles caídos algún día, en la misma manera que Él va a castigar a los falsos maestros algún día. De hecho, sabemos que ese encuentro, que ese suceso de Sodoma y Gomorra es algo de histórico, es algo de la historia. ¿Ustedes saben por qué usamos la palabra sodomía? Para describir la homosexualidad. Es porque Sodoma y Gomorra era la práctica en aquella ciudad. Por eso usa ese término de hoy en día. Y dice, miren, 15 veces o más es usado como ejemplo en el Nuevo Testamento esto de Sodoma y Gomorra, de su destrucción, más de 15 veces. En Mateo 10:15 no lo busque, pero hablando de las ciudades que no recibieron a los apóstoles, Cristo dice, les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Y Mateo 11:24, Él dice, pero te digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Fíjense, si Dios reduce a Sodoma y Gomorra a cenizas, y Él dice que ese castigo es más tolerable que para aquellos, para otra gente, para los fornicarios, para los avaros, para los falsos maestros, para los ángeles caídos, entonces pues tiene que ser un juicio pues eterno, un juicio muy grave. Vamos a Génesis 19 porque quiero ver en contexto esa ilustración y quiero enseñarles el pecado preciso, porque algunos a lo mejor nunca han leído este pasaje, pero en Génesis 19, en Génesis 18 vemos a Abraham platicando con Dios, y él le pide a Dios misericordia sobre Sodoma y Gomorra, porque Dios le aparece a Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham, sabiendo que Lot vive ahí, él dice, pero Dios, si encuentras 50 personas, pues lo vas a destruir de todos modos. Y él dice, no, si encuentro 50 pues personas, pues no lo voy a destruir. Luego dice, pero perdóname Dios, si encuentras 40. Y él dice, no, por 40 pues no lo voy a destruir. Y dice, perdóname Dios, pero por 30. Y luego sigue por 10 y por 5. Y Dios dice, no, pues si encuentro 10 o 5 personas, pues no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque la maldad era tan grande en aquella ciudad, pero él dice, ni siquiera encuentra 5 personas, encuentra a Lot, y Lot era el único. Tenía sus hijas, tenía su esposa, tenía sus yernos y todo, pero vemos en la historia que solamente sale Lot con sus 2 hijas y con su esposa, pero luego todos sabemos lo que sucede con la esposa. Ella voltea a ver atrás la ciudad y se termina en un pilar de sal, en una estatua de sal. Dios la condena. Pero mire, versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Entonces llegan 2 ángeles ahí. Y vamos a poner la escena, no vamos a leer todo, pero Lot está ahí afuera, sentado a la puerta. Entonces él los ve y él dice, pues vengan a mi casa. Y ellos dicen, ok, sí está bien. Entonces ellos van a su casa, él los recibe a su casa. Y antes de acostarse ahí, dice que en versículo 4, rodearon a la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces fíjense, todo el pueblo llega a la casa de Lot. Y dice, qué bonito, pues les van a festejar a los ángeles, las visitas, a lo mejor les van a dar algo de bienvenida y todo, ¿no? Miren la bienvenida que les den. 5, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Los quieren conocer, qué bonito. Hermanos, esa palabra de conocer, y para los chiquitos aquí, pues para que cierren los oídos en ese momento, pero es el conocido en el sentido sexual, hermanos. Es la homosexualidad, es el pecado que practicaban. Fíjense, todos los hombres, desde el más joven hasta el más grande, todos llegan a la puerta para decir, queremos conocer a estos hombres.
a lo mejor eran muy guapos y todo, son ángeles, ¿no? Entonces a lo mejor tenían así, pues una vista muy bonito y todo, y con la aura de Dios sobre ellos, pues decían, queremos verlos y todo y conocerlos. Mire, es una maldad, hermanos, tan grande en ese pueblo, que todos los hombres llegaron para acostarse para violar a estos hombres. Ahora, si conocen la historia, Lot dice, no, a estos no, pero deja darles a mis hijas, porque ellas no han conocido a ningún hombre. Y ahora estamos leyendo y decimos, no, pues ni siquiera una película pues puede salir con algo tan malo. ¿Cómo, si Lot era justo, cómo puede ofrecer? Mire, es que no sabía la situación, él no entendía la situación. A lo mejor él estaba haciendo algo culturalmente que era proteger la inocencia de las visitas más que a sus propias hijas. Entonces, ¿era malo lo que dijo Lot? Sí, claro que era malo, pero gracias a Dios que los ángeles pues le salvan a Lot y a sus hijas y a su esposa, y dicen, no, pues Dios nos mandó aquí porque va a destruir la ciudad, entonces vámonos corriendo. Y dice que en 9, que así en gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Esos hombres querían romper la puerta, pero en 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Entonces le salvan a Lot, y luego dicen que los ángeles le mandan en versículo, vamos a versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces ellos agarran a Lot, nada más con su esposa y sus 2 hijas, y se salen del pueblo corriendo. En versículo 28, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Entonces Dios destruye la ciudad. Como ya mencioné, la esposa voltea para ver la ciudad, a lo mejor porque quería volver, no sabemos, no nos dice, pero en este momento Dios mata a la esposa también, y se huyen Lot y sus 2 hijas. Y sabemos algunos de la historia que sigue ahí, pues hay otros pecados y todo, pero principalmente lo que estamos viendo en ese momento, y como Cristo menciona en Lucas 17:29, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dios se acabó con todas las personas, con las 2 ciudades, con todos los habitantes. Los destruyó. ¿Por qué? Por la fornicación, por la maldad y principalmente por esa homosexualidad, por esa práctica tan contraria a la naturaleza divina. Entonces podemos ver también que cuando Pedro menciona, volvemos a 2 de Pedro, cuando Pedro nos recuerda del juicio de Dios, también usa palabras semejantes, hermanos. Esos falsos maestros no solamente son fornicarios, a veces son homosexuales, a veces tienen esa lujuria para los varones, para toda la naturaleza, en contra de la voluntad de Dios. Entonces no solamente están enseñando doctrinas falsas, no solamente están llenos de adulterio, de lujuria y todo, pero a veces pues quieren a los varones de la misma manera, y eso es contra la naturaleza. Entonces, y vamos a hablar de eso en un momento más, cuando vamos entrando un poco más, pero en versículo 4, 5 y 6 vemos aquí entonces que Pedro nos recuerda el juicio de Dios. Él juzgó por fuego a Sodoma y Gomorra. Él juzgó por agua al mundo antiguo. Y Él juzgó con cadenas a los ángeles caídos. Entonces el punto que quiere aclarar aquí Pedro es que Dios juzgó en el pasado,
y también juzga en el presente y va a juzgar en el futuro. Es un hecho. Y estos falsos van a recibir aún mayor juicio. ¿Por qué? Porque ellos tienen entendimiento y conocimiento. Dice Santiago que los que no deben de pretender ser muchos maestros. ¿Por qué? Porque hay mayor condenación para ellos que enseñen la palabra de Dios. No solamente por enseñar algo falso, pero también por vivir una vida que no concuerda con la palabra de Dios. Y hermanos, esas personas van a estar dentro de la iglesia, ¿sí? De hecho, tengo mucha tristeza en mi corazón en este momento porque acabo de recibir una llamada de un hermano, uno que estaba en liderazgo, acaba de salir hoy, que estaba violando a 2 niños de la congregación, tiene varios años, y la verdad, ese pecado es el pecado de esos falsos maestros, ¿sí? Mancha el nombre de Cristo, ¿sí? Blasfema el nombre de Cristo, destruye el nombre de Cristo en la ciudad. ¿Por qué? Porque eso va a salir en algún momento y la gente va a decir, pues, pero no es la iglesia de Dios, no era un pastor, no era un líder, no era un maestro de la Biblia y está violando a niños, ¿sí? Hermanos, por eso estamos nosotros tan preocupados nosotros por la doctrina, pero no solamente por la doctrina, pero por la práctica, ¿sí? De las vidas de los que enseñan la palabra de Dios. Por eso no cualquier persona puede estar predicando y enseñando la palabra, porque es nuestra responsabilidad como iglesia proteger al nombre de Cristo en este lugar, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis aquí, porque aquí hace una paréntesis Pedro. En versículo 5 al 9, él hace un paréntesis aquí para que, yo creo que lo hace para que no pensemos nosotros que Dios va a juzgar a todos así de esta misma manera. Porque en versículo 5 él dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otros 7 personas. Y luego él dice en versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y dice aquí que si Dios sabe librar a ellos, salvar a ellos, guardar a ellos, en medio de esto dice 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, ¿sí? Esa palabra tentación, pues a lo mejor es una mala traducción, no nos da el sentido pleno de aquí, pero más bien traducido es pruebas o ataques con el intento de destruir. Sí, entonces podemos leerlo así. Sabe el Señor librar de las pruebas o de los ataques a los piadosos. ¿Sí? Estaba bajo ataque Lot, ¿no? Estaba bajo ataque Noé también, ¿no? En su tiempo. Y de la misma manera nosotros estamos bajo ataque a veces, y dice aquí que Dios sabe librarnos también de esas cosas y de ese juicio. Él sabe librar a los suyos. Dios no solamente entonces promete juzgar y condenar a los malos, sino Él también promete guardar a los justos. Y nosotros podemos pensar, pero ¿cómo puede decir que Noé era justo o que Lot era justo? Porque sabemos de sus pecados, ¿sí? Pero ¿qué tal si escribimos un libro de tu vida o de mi vida, ¿sí? O nada más un capítulo, pues va a salir unos pecados, ¿no? Entonces la justicia de ellos es porque ellos confiaban en Dios, ¿no? De la misma manera que confiamos nosotros en Jesucristo, ellos confiaban en Cristo por su salvación, para recibir la salvación, y Dios los guardó no por la justicia de ellos, pero por la justicia de Jesucristo, porque ellos estaban confiando plenamente en la salvación que ofrece Jesucristo. De la misma manera nosotros, para ser justos también tenemos que confiar, tenemos que rendir cuentas con Dios, pero rendir nuestras vidas, y tenemos que clamar la misericordia de Dios y buscar la justicia
justicia que solamente Cristo nos puede ofrecer. Entonces eso es como Dios nos va a guardar a los suyos. ¿Por qué? Porque de la misma manera ellos amaban la justicia, amaban la santidad, rechazaban los pecados de su cultura, rechazaban la maldad, la sensualidad y los deseos de la carne, las mentiras. A todos los que rechazaban a Dios, ellos lo rechazaban a ellos también, y nosotros tenemos que andar en ese mismo camino como Lot y como Noé, y tenemos que vivir vidas apartadas, santificadas. Tenemos que también rechazar esas cosas que estamos viendo, no solamente en el mundo, pero también lo que Pedro nos enseña, nos está diciendo que adentro de la iglesia pues también pasan esas cosas. Si quieren apuntar a Apocalipsis 3:10, ahí también habla de la libertad, que Dios nos va a librar del juicio venidera. Entonces también podemos tener esa certeza en Apocalipsis 3:10 que no nos va a tocar ese juicio de la misma manera. Entonces eso nada más es paréntesis, pero después de ese paréntesis, en versículo 9, la segunda parte hasta 12, Pedro vuelve a describir el carácter y conducta de los falsos maestros. Entonces vamos a ver desde versículo 9. La segunda parte dice: y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no teman decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncien juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando de mal de cosas que no entienden, como animales e irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermanos, yo le he puesto como título de este mensaje, nacidos para destrucción. Los falsos maestros son nacidos para destrucción. Aquí en versículo 12, son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Mire versículo 9, la segunda parte, a 10 y en adelante. Dice que atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. ¿De qué se refiere? Se refiere a una actitud aquí de ellos, una actitud arrogante, un orgullo en ellos, una actitud impertinente. Ellos creen que pueden hacer lo que quieren sin consecuencia. Y primeramente en ese ejemplo él dice: no temen decir mal de las potestades superiores. ¿De qué se refiere esto? Esas son las personas que dicen: vamos a atar y desatar a Satanás. ¿Sí? Esas son las personas que lleguen a las casas de las personas, o ahí en las iglesias tienen reuniones y dicen: vamos a sacar los demonios y vamos a mandar los demonios al infierno, vamos a sacar y vamos a atar y desatar y bla bla bla. Esas son las personas que son falsos. ¿Por qué? Porque no tienen pena de hacer esas cosas, no tienen temor de esas cosas. ¿Cómo sabemos? Dice que no teman decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncien juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Cuando dice aquí potestades superiores, sabemos que no estamos hablando de los ángeles, estamos hablando de los demonios. ¿Por qué? Porque en versículo 11 dice que mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. ¿Ellas qué? Los ángeles caídos, ¿sí? Los potestades, los demonios. Vamos a Judas 8, porque aquí Judas también, otra vez, pues es un pasaje muy paralelo. Dice Judas en versículo 8: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, los falsos maestros, mancillan la carne, y dice: rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y versículo 9 nos abre la panorama un poquito más. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición
maldición contra él, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hermanos, ellos blasfeman y hablan mal de cosas que no entienden. Y aquí principalmente no sabemos de qué se refiere Judas aquí con eso del arcángel y de Moisés y del cuerpo, porque la verdad no se menciona en otra parte de la escritura. Pero lo que podemos ver es que aún el mismo arcángel dice que está discutiendo o luchando con el diablo por el cuerpo de Moisés, no sabemos. Pero dice, aún el mismo arcángel pues no blasfema a Satanás o a los demonios, no anuncia o no decreta blasfemias contra ellos. Entonces está diciendo que aún los ángeles no blasfeman a los demonios, pero los falsos maestros no temen esas cosas. Y yo creo que muchos de ustedes han visto o han escuchado o han estado en una congregación donde están atando y desatando y están sacando demonios, están pronunciando contra Satanás y contra los demonios toda clase de maldición y de todo. Y la verdad, hermanos, eso no nos corresponde a nosotros. No debemos de estar jugando con eso. ¿Por qué? Porque no sabemos todo del ambiente de las potestades superiores, pero entendemos que eso no nos corresponde a nosotros. Dice aquí que el mismo arcángel Miguel dijo, el Señor te reprenda. ¿Sí? Él dice que el Señor es el Señor, no soy yo, no tengo el poder, pero el Señor Jesucristo tiene ese poder. Pero mire, volvemos a Pedro. Esos falsos maestros son como animales irracionales que no entienden nada. Ellos operan con base en el instinto que lleva la naturaleza pecaminosa en lugar de basarse en una decisión racional. Son criaturas de instinto, según sus deseos naturales o los deseos de la carne. ¿Por qué un señor va a violar a 2 niños? Porque es como un animal, irracional. Sí, que no sabe lo que está haciendo, no piensa en lo que está haciendo, o sabe exactamente lo que está haciendo, pero no tiene control porque es irracional. Sí, no tiene ningún sentido. Este lenguaje de Pedro aquí, es un lenguaje áspero de parte de Pedro. Eso indica la seriedad con la cual veía no solamente sus herejías, pero su conducta más que nada, hermanos. Estamos hablando de una conducta abominable delante de Dios. Y estamos otra vez hablando de personas dentro de la iglesia. Cada semana puedes leer en una revista o en un artículo a través del mundo donde sale en las noticias otro pastor, otro maestro, otro anciano que está cometiendo algo así en contra de adulterio, o alguna fornicación o algún pecado sexual, o incluso la avaricia que vamos a ver también y que hemos hablado. Estamos viendo en todo el mundo que cada día están saliendo a la luz esos pecados. ¿Por qué? Porque son animales. Y Pedro dice que no sirven para nada menos la destrucción. Aquí dice, nacidos para presa y destrucción. Semejante a los animales salvajes, su único valor es ser capturado y destruido. ¿Sí? O a lo mejor como un cerdo. ¿Cuál es el propósito de criar un cerdo? Las carnitas, ¿no? Tiene un propósito. Solamente tiene un propósito el cerdo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, tocino también. No solamente carnitas, pero tocino. Pero mire, nosotros compramos un becerro hace varios meses y nuestro hermano Jesse pues lo está criando porque tiene ahí un rancho y su granja y todo, y está criando ese becerro. ¿Con cuál propósito? Pues lo vamos a matar y lo vamos a comer. ¿Por qué? Porque es su propósito. ¿Sí? Ese becerro no tiene capacidad de racionar ni pensar. Solamente sabe, aquí voy al agua, aquí voy al alimento.
pero no puede tomar decisiones, no sabe lo que está pasando, no entiende nada. Es un animal irracional, ¿sí? Que sirve un solo propósito, ¿sí? Y eso es llegar a mi asador como un bistec, así. Es el círculo de la vida, hermanos, ¿no? Pero eso es lo que dice Pedro, que los falsos maestros solamente sirven para eso, para la destrucción. Qué fuerte las palabras de Pedro. Recuerden que Judas, el que traicionó a Cristo, fue nombrado como el hijo de perdición. Que él nació con un propósito ¿de qué? De traicionar a Cristo y para llegar a la perdición. Era hijo de perdición. Y en Romanos 9:22, no lo busque, pero Dios dice que Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para perdición. Entonces hay un principio bíblico que Dios levanta a esas personas o permite a esas personas. ¿Por qué? Porque sirven un propósito. Primeramente es para glorificar el nombre de Dios a través de su destrucción. Eso es el propósito. Algún día Dios va a recibir va a recibir la honra, el honor, lo que merece Él a través de la destrucción de todas esas personas malvadas. ¿Sí? Qué fuerte las palabras de Pedro. Capítulo 2, versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Los falsos maestros se enredarán en sus propias artimañas. Aquí dice, recibiendo el galardón de su injusticia, recibirán el justo pago, el galardón, su salario de su injusticia, de su maldad, hermanos. Dios les regresará lo mismo que ellos han hecho a otros y aún más. Ustedes saben que en Gálatas 6:7 habla de que cosechamos lo que sembramos, y ellos van a cosechar algún día exactamente lo que han sembrado. A lo mejor en esa tierra no van a recibir el castigo o la consecuencia de su maldad, porque muchos lo hacen encubiertamente. A muchos pues nunca los descubren, pero dice que ellos algún día van a cosechar lo que están sembrando. Y dice que ellos gozan se entregan a las pasiones desenfrenadas a pleno día. Dice deleites cada día o de día. Entonces ellos ni siquiera esperan a la noche, como la mayoría de la gente que hace maldades. Ellos están así en el pleno día, haciendo toda clase de maldad, sus inmundicias. Están recreando en sus errores, en sus engaños, dice. Y dice, mientras comen con vosotros. Están en medio de nosotros, están en medio de ustedes y están practicando esos pecados. ¿Cómo es posible que una persona puede durar 2 años o más con un pecado tan fuerte como eso de violar a unos niños, estando dentro de la comunidad cristiana? Es porque están tan malos ellos, encubren tanto sus pecados y gozan de sus deleites, entonces no quieren que nadie descubra su pecado. Siempre quieren más, desenfrenados, son inmundicias, dice, son manchas, son sucios, asquerosos, dice Pedro. Tiene una mente morbosa estas personas, se deleitan en sus engaños. Y hoy en día, por ejemplo, podemos estar hablando no solamente de los que cometen adulterio o cometen fornicación de esa manera, pero la pornografía, hermanos. ¿Cuántos pastores están metidos diarios en la pornografía? Pues no sabemos por qué están encubiertos.
pero luego se suben al púlpito para predicar y en la mañana o en la noche anterior estaban bien metidos en esas cosas. Dios tiene consecuencia para ellos. Están viviendo en las pasiones de su carne, no se sacian de pecar. Es una contaminación moral, no como si fuera un accidente en la vida. Eso no es que como, él cayó en un pecado. No es que llegó una tentación y cayó una vez en un pecado. No, Él está hablando de personas que por su hábito, por la práctica, están practicando esos pecados diarios. No es un accidente. Es su pasión. Buscan saciarse por medio de la experimentación. Esos falsos maestros tienen pues ojos de adulterio. Dice que no pueden contemplar a una mujer sin pensar en el sexo y tener relación ilícita con ella o en un hombre. Sus pasiones los dominan de tal forma que sus ojos no pueden desistir de pecar. Y no solo ellos, pero en 14 dice que ellos también seducen y atraen a otros a participar en sus disoluciones, en su libertinaje, en la depravación de su mente. Seducen a las mujeres inestables o a los niños inmaduros. Codicia y la fornicación, la lujuria, sensualidad, siempre van a la mano con la avaricia, como mencioné la semana pasada. Y aquí él dice, tiene el corazón habituado a la codicia. ¿Sí? Dice esa palabra habituado es la palabra gimnas, de donde viene la palabra gimnasio. ¿Sí? ¿A qué van al gimnasio? A entrenar, a ejercitar. Pero ellos son entrenados en la codicia, en la lujuria. Entrenen su mente y su corazón, su vida, para aprovechar de la gente. Quieren dinero, quieren poder, quieren el sexo, quieren cualquier clase de deseo pecaminoso. Y por eso Pedro dice, son hijos de maldición. De la pluma de Pedro fluyen insultos, pues insulto tras insulto tras insulto. Y puedes pensar, ¿por qué tan duro? Pero estamos viendo un pecado tan malo, tan malvado. Y si a esas alturas existía alguna duda acerca de la salvación de los falsos maestros, porque algunos quieren enseñar que los falsos maestros incluso pues tienen a Cristo en su corazón y realmente son salvos. Si le queda la duda, hermano, dice que son hijos de la maldición. Es la palabra más fuerte que pudo haber usado Pedro aquí. En el hebreo, pues es lo más fuerte que puedes declarar a una persona. Es para señalar una destrucción segura por la mano de Dios, ¿sí? Y estos merecen la ira de Dios, merecen el castigo, el juicio de Dios. Y si esa descripción no es suficiente, Pedro sigue con otro ejemplo del Antiguo Testamento, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando, ¿en qué? En voz alta, en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora, a lo mejor no han leído nunca el pasaje en cuestión y lo vamos a ver en un minuto. Entonces, si quieres andar buscando Números 22, de Números 22 al 24 habla de Balaam. Pero el camino recto aquí se refiere a la obediencia, a la santidad, y por su propia cuenta lo han dejado, dice Pedro. Tienen el conocimiento de la palabra, pero lo han rechazado. Estos falsos maestros, hermanos, ellos tienen mucho conocimiento. Muchas veces pueden estar aquí platicando de muchas cosas bonitas de la palabra de Dios. Tienen mucho conocimiento, pero en la vida práctica pues no concuerda, y por eso pues podemos discernir estos pecadores.
Dice Judas que son estrellas errantes o están fuera de su órbito, están fuera del camino verdadero, ¿sí? Por su propia decisión. Pues vagan sin rumbo básicamente y se dirigen a la oscuridad. Pero aquí en Números, estamos en capítulo 22. Yo les invito durante la semana a leer Números 22, 3 y 4, pero vamos nada más a tocar rápidamente qué es el camino de Balaam. En capítulo 22 vemos a un rey que se llama Balac, es el rey de Moab. Y dice en versículo 5, en la segunda parte, dice el rey dice, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Versículo 6. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Ok, lo que pasa aquí es que el rey Balac conoce a este profeta Balaam, que es un profeta de Dios, y él dice, mire, aquí viene el pueblo de Israel, apenas habían salido de Egipto y es una sin número, es un pueblo grande, y a lo mejor van a llegar, y yo he escuchado que ellos vienen para conquistar a todos, entonces voy a pedir a Balaam que viene, le voy a dar dinero. Aquí en 7 dice, con las dádivas de adivinación en su mano. Ellos le iban a entregar dinero, mucho dinero, para que él, ¿qué? Maldiga el pueblo de Israel. Porque él dice, yo sé que eres de Dios y yo sé que lo que tú bendigas, pues Dios va a bendecir, lo que tú maldigas, pues Dios va a maldecir. Entonces él tiene ese propósito. Ahora, si tú fueras a leer este pasaje y estos 3 capítulos, vas a decir, pero ¿cuál es el pecado de Balaam? Porque él dijo no. Él dijo que no, él dijo no voy a maldecir el pueblo. Y él envió otra vez a estos ancianos a volver a su rey. Y le dijeron al rey Balac, y él dijo no, vuelva con él otra vez. Y vuelven otra vez y él dice no voy a ir porque Dios me dijo que no puedo ir. Y luego en versículo 18, él dice, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Él está a este nivel, está diciendo, jamás voy a decepcionar a mi Dios, jamás voy a traicionar a mi Dios. Sí, entonces podemos decir, no, pues él siguió a Dios en ese momento. Y luego él dice, en versículo 20, entonces él dice que no voy a ir, aunque me den todo el dinero en el mundo, pues no voy a ir a maldecir a este pueblo. Pero en versículo 20, y él dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte esos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Cómo? Dios le había dicho que se fuera. Entonces ahora Dios está enojado con él. Dios dice, ok, vete con ellos. Y luego él dice, ok, mañana voy. Entonces, ¿qué dice? Él se levanta en la mañana y empieza a salir y Dios está enojado con él. ¿Cómo es posible? Versículo 22 sigue. Y el ángel de Jehová se puso en camino por adversario suya. Entonces él va sobre su burro y si conocen la historia, aparece un ángel, pero ¿quién no puede ver el ángel? Pues Balaam. El burro sí puede ver el ángel, pero Balaam no. Entonces el burro se para. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando nuestro perro no nos obedece? O nuestro caballo no nos obedece. Le pegamos, ¿no? ¡Ay, qué torpe eres! Es lo que hace Balaam, empieza a gritar a su burro y empieza a pegarle y todo, y el burro se desvía y pues y luego vuelve al camino y luego otra vez se pone enfrente el ángel y el burro se acuesta en el camino y Balaam está enojado, está furioso con el asno. Empieza a pegarle y todo, y torpe asno y todo. ¿Y qué pasa?
Dios, a través de un milagro, pues pone una voz dentro del asno y él da la vuelta y empieza a hablar a Balaam. Y dice, ¿por qué me pegas? ¿Sí? Mire, en ese momento Dios usa eso para enseñarle a Balaam su pecado. Ok, ¿cuál era su pecado? Mire, en versículo 32, el ángel, ahora aparece el ángel de Jehová. Y él dice, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Él dice, el ángel dice, he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Por qué era perverso su camino? Porque su corazón era malo. Con su palabra él dijo, yo no voy a maldecir a Dios, pero en su corazón él tenía toda la intención de maldecir al pueblo y maldecir a Dios. Dios conoce el corazón de cada quien. Por eso Pedro usa ese ejemplo como para los falsos maestros. ¿Por qué? Los falsos maestros se ponen en los púlpitos y hablan la palabra de Dios. Y hablan cosas bonitas y hablan del evangelio a veces. Bueno, muchas veces hablan de las doctrinas más sanas. Pero en sus corazones están lejos de Dios, así como Balaam. Ahora, Judas 11, no lo busque, pero en Judas 11, él dice que los falsos por ganar dinero, los falsos maestros por ganar dinero, por el lucro, se entregarán el horror de Balaam. Entonces, ¿cuál es el horror el pecado de Balaam? Es la avaricia del corazón. Él iba a ir a maldecir al pueblo de Dios, aunque él mismo dijo que no. Eso fue la intención de su corazón. Y Dios tuvo que detenerlo porque él iba a cometer ese pecado. Pero mire, hay otro pecado, no solamente la avaricia en Balaam, hay otro pecado. Dios había prohibido el casarse con mujeres ajenas al pueblo de Dios. Él les había prohibido especialmente a juntarse con esos de Madián y esos de Moab, ¿sí? En Deuteronomio 23, 3 al 5, no lo busque, no tenemos tiempo, pero Dios declara que ninguna amonita ni moabita entrará en la congregación porque ellos conspiraron con Balaam contra el pueblo de Israel. Entonces, él dice, porque ustedes conspiraron en contra de mi pueblo, ustedes ya no pueden estar dentro del pueblo de Dios, ¿sí? No pueden juntarse con los israelitas. Busquen Números 31, porque en Números 31 sigue esta historia. Números 31, versículo 15. Él había mandado a la gente a matar a todos y ellos vienen después, pero traen a las mujeres. Los israelitas traen a las mujeres para juntarse con el pueblo. Y dice, ellos les dice a Moisés, 15, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y 16, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, ellos vienen con las mujeres y él dice, pero ustedes deberían haber matado a todas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen parte con ustedes, pero ellos dicen por consejo de Balaam. Pero ¿cuál fue el consejo de Balaam? Vamos a Apocalipsis 2. Él, por consejo de Balaam, animó a los moabitas a tender una trampa a los varones israelitas, induciéndoles a una relación ilícita con las moabitas, infiltrando así la inmoralidad al pueblo de israelita. Apocalipsis 2, mire lo que dice el versículo 14. Cristo hablando a la iglesia dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles cosas? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Dice que enseñaba a Balac
poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No solamente el pecado de Balaam era la avaricia, pero también era aquí la fornicación. Porque él tentó a los otros pueblos a poner como tropiezo en el pueblo de Israel la fornicación y fornicar con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios. Entonces, el pecado de Balaam es lo mismo que los falsos maestros en el día de Pedro y también de hoy en día. Como Balaam se han entregado a una vida de avaricia, una vida de libertinaje, de sensualidad, de tal manera que dinero y el sexo siguen llevando a muchos a la ruina. Por eso usa esas tres ilustraciones y luego el ejemplo, porque sus pecados son semejantes. Esa es una forma precisa del error de Balaam. Los falsos hacen lo que hacen por dinero o por gratificación sexual, ¿sí? Por los deseos pecaminosos de la inmoralidad, de la fornicación, motivados por sus deseos carnales. Por eso Pedro es tan duro, hermanos. Es el pecado de ellos, su motivación, su estilo de vida, junto con sus falsas enseñanzas, junto con la mala enseñanza, la mala doctrina, que los va a llevar a su perdición. Y nosotros debemos de tener discernimiento, hermanos. Debemos proteger al rebaño, no importa el costo. Por eso hablamos siempre de la doctrina sana, junto con la práctica de la vida. ¿Sí? Porque hay muchos falsos maestros y muchos siguen sus disoluciones y el nombre de Cristo es blasfemada por ellos. Y como vimos hoy, Dios tiene un castigo seguro para ellos. Él castigó a los ángeles, castigó al mundo antiguo, castigó a Sodoma y Gomorra, castigó a Balaam. Y es seguro que Él castigará a todos los falsos maestros. Y como el versículo 17, lo vamos a ver la semana que entra, dice de 2 de Pedro, en la más densa oscuridad que está reservada para siempre, porque la ira de Dios está sobre ellos, son nacidos para la destrucción, hermanos. Esas personas tienen un fin y eso es su perdición. Qué fuerte descripción, ¿no? Y Pedro no termina ahí. De hecho, la semana que entra vamos a terminar el capítulo 2 viendo lo que prometen los falsos maestros, sus promesas huecas. Y vamos a ver cómo Pedro describe, y yo digo tan bonito, Pedro pone una descripción de que ellos son perros que vuelven a su vómito. Qué bonito, ¿no? Eso es como describir a los falsos maestros. ¿No han visto a los perros que vomiten y luego vuelvan a su vómito a comerlo? La semana que entra vamos a hablar de eso. Entonces traigan a sus niños y todos para escuchar ese mensaje tan bonito, hermanos. Es fuerte, ¿no? Es duro, pero es necesario. Y lo vamos a dejar para la otra semana. Entonces vamos a hacer oración, hermanos.